Vamos a continuar entonces con los temas de investigación cualitativa y ahora vamos a ver un tema muy interesante que es el focus group. Para realizar un focus group, como su nombre lo dice, necesitamos un grupo de personas, quisiera decir normales, comunes, sin querer ofender a nadie, es decir, un estándar, que sean personas que viven en el lugar, personas que son como de la media, digamos, en el perfil, que no pertenecen a estratos o a condiciones especiales o minoritarias, sino al contrario, estamos tratando de que sea personas que ocupan las mayorías y sobre todo estas mayorías que ya hemos identificado en algún momento que nos pueden ayudar a ganar. No deben de ser personas en un momento determinado que pertenezcan a la propia campaña, ni tampoco militantes, ni simpatizantes, porque el sesgo va a ser muy grande, obviamente, a la hora de querer preguntarles, sobre todo cuando estamos haciendo contraste de candidatos, pues siempre se van a inclinar por nuestro candidato o por nuestra opción política. Entonces, para realizar este focus group, que aunque se llama group, también se puede ir haciendo de forma individual, es decir, las preguntas, ahorita lo vamos a ver, se pueden ir haciendo de forma individual, necesitamos al grupo de personas, pero a veces van pasando una por una y a veces está todo el grupo, todo depende de la dinámica. Entonces necesitamos un grupo de entre 15 y 20 personas para que sea un grupo estándar, digamos, que no sea un grupo ni muy pequeño ni muy grande, que no sea representativo. Un focus group dura aproximadamente unos 90 minutos, entre 60 y 90 minutos. No más porque la gente empieza a cansarse y cuando la gente se cansa de repente deja de contestar de una forma adecuada porque ya tiene hambre, ya tiene prisa, por lo que sea. Entonces siempre tratemos de que el focus group y la dinámica misma que nosotros generemos sea de entre 60 y 90 minutos considerando la participación de todos los convocados. El focus group en este caso, como cualquier otro de los estudios cuantitativos o cualitativos, se puede mandar a hacer con proveedores. De hecho, esto es lo más recomendable. Hay empresas especializadas, casas de estudio, de estadísticas, de encuestas o de experiencias, dedicadas exactamente a hacer este tipo de dinámicas, llamémosle. Y pues bueno, lo recomendable es hacerlo, sin embargo vamos a ver cómo se hace. Sí lo podemos hacer in-house, igual que las encuestas. Si decidimos hacerlo in-house, contratemos gente que ya haya participado en estas experiencias y que sepa hacerla, sobre todo la dinámica. Si nos equivocamos en la dinámica, en la pregunta o en la imagen o lo que estamos haciendo, podemos cerrar totalmente el resultado. Cuando contratamos a una empresa externa, que es la recomendación, subrayo, para hacer estos estudios hay que darles el objetivo muy claro. Esto también, básicamente cuando la llamamos, lo que le decimos es queremos saber cuál de estas imágenes del candidato es la mejor para utilizar en toda su publicidad, digamos, ¿no? O queremos saber si mi candidato está posicionado como una persona que inspira confianza, o si mi candidato nos denota seguridad o nos denota una persona que puede combatir la inseguridad en este lugar, ¿no? Entonces hay que darle el objetivo muy claro para que ellos a partir de eso puedan hacer la dinámica. ¿Cómo se hace la preparación del focus group? Básicamente se define el objetivo. Después de definir el objetivo, seleccionamos al moderador. El moderador es muy importante porque nos va a ayudar a hacer sus impresiones a la hora que se está haciendo el focus group. No solamente lo que contesta directamente las personas, sino que también él tiene la oportunidad de estar leyendo los rostros y de ver un poquito las expresiones y darnos por ahí algún elemento adicional a la propia investigación dura. Por eso esto es cualitativo. Y a la vez el moderador debe de ser una persona como muy sensible, digamos. Como a las expresiones humanas y como a todo el tipo de respuestas que nos puedan dar, no solamente verbales, sino no verbales también. Nosotros mismos podemos ser el moderador o podemos acompañar al moderador como consultores para estar observando qué es lo que sucede y también nosotros mismos estar tomando notas del ejercicio del focus group. Después hay que determinar qué grupo de participantes y por qué. Aquí es en donde seleccionamos de estas personas que le llamo comunes. Debemos de seleccionar si van a ser mujeres, si van a ser niños, si va a ser variado, si va a ser de todo. También puede ser que de repente digan, tráete 3 niños, una persona adulto mayor, una persona normal, un trabajador, un obrero, un algo. O sea, dependiendo de lo que queramos llegar, traemos a nuestro focus group, a nuestro grupo más bien.
Hay que desarrollar el instrumento, la dinámica. De estos hay muchísimos. Ahorita vamos a ver algún par de ejemplos, pero las dinámicas pueden ser muchísimas, pueden ser muy relajadas o pueden ser cosas como muy específicas o pueden ser en un salón o pueden ser en una sala mucho más cómoda, digamos, que no tenga como un aspecto de clases. Entonces las dinámicas pueden ser muy variadas. Ahorita vemos unos ejemplos. Hay que programar obviamente la fecha y la hora para hacer las invitaciones correspondientes. Muchas veces hay que pagarle a la gente que participa en los focus group. Las empresas que se dedican a esto ya tienen baterías de personas comunes, digamos, que venden, digamos, su tiempo para participar en este tipo de estudios y es mucho más fácil a veces traerlas. Hay que preparar un lugar adecuado. Esto me refiero a la atmósfera, que es lo que hablaba hace un ratito. De repente se puede hacer un focus group en alguna sala con alfombra, sentados todos en puff, o puede ser en un salón. Dependiendo de lo que queremos encontrar, digamos, es la atmósfera que vamos a preparar. Puede ser en la propia calle, puede ser en un parque, puede ser en un salón de clases muy formal, puede ser en una oficina, en una sala de juntas, pero todo esto va a influir en las respuestas que nos van a dar y mucho tiene que ver con lo que vamos a hacer. Si hacemos una dinámica o un focus group con niños, por ejemplo, los niños son más lúdicos, entonces tal vez el focus group no es a pregunta directa, sino en una dinámica de juego. Ellos van a estar eligiendo, ¿no?, a algo de las imágenes o de las frases que nosotros les vamos a ir presentando, entonces mucho depende de la dinámica. Por eso es importante considerar que es mejor contratar a una empresa que se dedica a esto y si no, solamente tener cuidado en estos puntos de preparación y obviamente detallar la información a los participantes o explicarles por qué no deben saber más. ¿A qué me refiero con esto? A que los participantes deben de saber para qué es el focus group, qué estamos haciendo, más o menos qué queremos encontrar. A veces, ¿por qué digo que o explicarles que no? Porque de repente queremos seleccionar una fotografía en donde el candidato se vea amable, por ejemplo. Si les decimos queremos seleccionar en donde el candidato se ve más amable, ya los estamos nosotros influyendo. Entonces, más bien, no les decimos, les explicamos, no te podemos decir exactamente qué queremos llegar, sin embargo, les explicas la parte operativa, digamos. Te vamos a ir presentando una serie de imágenes, una serie de frases para que tú nos vayas diciendo con cuál sientes diferentes emociones o con cuál reaccionas de tal o cual forma. Entonces, nada más les explicamos o les explicamos por qué no pueden saber exactamente la dinámica. Cuando son dinámicas como sorpresa, digamos, que estamos buscando algún tipo de reacción más inconsciente, digamos, entonces no les decimos nada, les decimos es una sorpresa, es una dinámica muy segura, obviamente dentro de todos los límites del respeto, la ética, no te va a pasar nada y todo esto, porque de repente podemos hacer cámaras de experiencias en donde tenemos una pantalla LED o podemos tener algo, un mapping o hasta cuestiones ya más sofisticadas como neuromarketing, lo que sea, y las personas a veces no pueden saber exactamente qué va a pasar porque perdería como el factor sorpresa y esto te echaría para abajo el resultado más óptimo que queremos lograr. Entonces solamente dar la explicación de por qué no pueden saber si es que es el caso para no generar como una incertidumbre o un miedo, porque eso también puede hacer que las personas lleguen con nervios, con miedo, con cierta ansiedad y modifiquen nuestro resultado. En un ejemplo de cómo armaríamos un focus group utilizando el método científico, aquí tendríamos como observación, observar a un grupo de personas para determinar si mi candidato es percibido como alguien que puede ganar una elección. El planteamiento del problema sería: mi candidato es una buena opción y tiene buen perfil, pero no es muy conocido. Esto es algo común en las campañas. La formulación de una pregunta o hipótesis: si mi candidato es conocido, será percibido como la mejor opción. Diseño del experimento, ahí nosotros hacemos nuestra dinámica. Análisis de los datos, estudiamos los datos tanto como la comunicación no verbal de las personas, que es lo que decía acerca del moderador, y descartamos o confirmamos la hipótesis a partir de este planteamiento bajo el método estrictamente científico, aunque no es necesario hacer un punto a punto, es una buena metodología para tener un indicador, digamos, una directriz. Por otro lado, los usos del focus group es para selección de fotografía del candidato, puede ser para selección del eslogan de campaña, puede ser para selección de temas de campaña también, y la medición de la percepción en campaña. Esto es periódico, podemos hacer un focus group cada determinado tiempo, cada 3 días, cada 5 días, cada semana, para saber si lo que nosotros estamos determinando como objetivo comunicacional, llamémosle, está funcionando. Es decir, nosotros queremos presentar al candidato como la mejor opción para combatir la seguridad. Por tal forma, él debe de ser un candidato que se presente o que dé la impresión de ser alguien muy fuerte.
y entonces medimos periódicamente si estamos avanzando, dependiendo de dónde empezamos, cómo lo percibía la gente, si en el transcurso del tiempo vamos avanzando en esta percepción. A esto me refiero cuando digo que hay que hacer medición de percepción periódicamente. Vamos viendo todo el tiempo, si en algún momento se nos cae, necesitamos saber qué pasó, por qué modificamos, no sé, la ropa, modificamos su discurso, su narrativa, le pasó algo durante la campaña y lo hicieron ver como débil, no sé, ¿no? Hay cuestiones que pueden ir sucediendo durante la campaña y hay que medirlo para saber si vamos en la línea correcta. Lo vamos a ver en el siguiente módulo, digamos, no en el siguiente tema, en el siguiente módulo en donde construimos toda la narrativa y vamos a entrar a detalle acerca de estas cuestiones que nunca se tratan de modificar al candidato, sino más bien de adaptar su personalidad al mensaje rector. Y pues bueno, hay otras muchas formas para poder utilizar el focus group, pero estas son las que se utilizan más comúnmente en una campaña política. Vamos a ver ahorita este fragmentito, es un fragmentito muy chiquito de video, ni siquiera es importante saber de qué se trata, pero solamente para que vean una forma de cómo se puede hacer el focus group en una cámara cerrada. Nada más me interesa que se queden como con esta imagen que va a ejemplificar mucho más de lo que pasaría si yo se las platico. Dudo que trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, puede ser, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Bien, pues como ya vimos, entonces aquí es una cámara en donde va pasando una persona a la vez. A esta persona le presentan, en este caso, una imagen de otra persona y por ahí le hacen preguntas acerca de lo que perciben de la persona. Ese es un tipo de focus group que se puede hacer en una cámara cerrada y lo que les comentaba, es un grupo de personas, en este caso son 3, digamos que no es muy representativo, sin embargo van pasando una por una. A esto quiero hacerle énfasis solamente porque el nombre de focus group pareciera como que siempre debe estar el grupo y no, a veces es individual, aunque el grupo está de alguna forma participando. Vamos ahora entonces a ver, solo para que quede un poco más claro, cuáles son algunos de los usos que se pudiera dar. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo en donde la pregunta pudiera ser: ¿cuál de las siguientes imágenes te denota seriedad? ¿No? Y entonces ahí hay muchos juicios acerca de las personas, pueden tener muchos prejuicios más bien, y ahí tendríamos que ayudarlos a que respondieran A o B, sea una herramienta, un botón, o dependiendo de la dinámica pueden ser tarjetas hasta de papel que las vayan echando a una urna, o puede ser una pluma con alveolitos para llenar, o lo que ustedes quieran. Esto tiene que ver con la dinámica, con qué tan simpática o qué tan fácil la quieren hacer para que las personas hagan su selección. Al final vamos a computar, digamos, todos los resultados. Otro ejemplo, a ver, habíamos partido
de confianza. ¿Cuál de las siguientes imágenes te denota seriedad? Perdón, esta es la que habíamos visto antes. Esta es confianza, ¿no? Entonces vamos pasando por la misma serie, en este caso, de imágenes, que son 2. Fuerza, desconfianza también. Esto nos valida la primera, que busca confianza, y entonces validamos, a veces es como repreguntar de otra forma para saber si se valida la misma información que nos dieron al principio. Otro ejemplo, este sería como un poco más para posturas. ¿Cuál de estos 2 candidatos te parece mejor para gobernar? Aquí, a propósito, ¿no? Podemos tapar los rostros para que las personas más bien se conecten con la comunicación no verbal en este caso, y con no las expresiones faciales específicamente, que pueden ser las más claras a veces de leer. Aquí el rostro no está, entonces es un poquito más a fondo leer la expresión misma del cuerpo. Y ahí vamos avanzando. Tenemos aquí, ¿no? Esta que sería de 3. ¿Cuál de estas 3 fotografías te inspira protección? En el caso de que sea lo que estamos buscando. Y entonces, ¿no? Ahí las personas deberían de elegir una de estas opciones. Este sería el caso en donde estamos haciendo un focus group, a lo mejor para seleccionar la fotografía oficial, llamémosle, de la campaña o del candidato. Tenemos aquí, ¿cuál de estas fotografías, las mismas 3, te causa desconfianza, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí validamos y tal vez no se alcanzó a percibir, pero ahí hay un truco, las fotos están cambiadas de orden. Y entonces ahí validamos un poquito si la gente se fue descartando la opción que había elegido en la lámina anterior, y entonces ahí tenemos un sesgo, ¿no? Entonces, a ver, voy a regresar una lámina, sería esta, ¿no? Y entonces en esta queremos saber cuál me inspira protección, y en esta queremos saber cuál me inspira desconfianza. Si la persona elige, por ejemplo, la B aquí, y acá elige la B también, o más bien descarta la B y elige la A solamente porque en la anterior había elegido la B, entonces ahí hay un sesgo, ¿no? Es decir, no le está poniendo atención exactamente a que la fotografía no es la misma. Aquí haríamos un ejemplo, ¿no? En este mismo candidato, en donde la pregunta pudiera ser de opción múltiple, y la pregunta, ¿por qué me mira así? ¿No? Y entonces las respuestas posibles, que es una opción múltiple: está enojado, me está poniendo atención, ya le aburrí, le preocupa lo que le digo. Y aquí un poco podemos también elegir parte de la imagen del candidato a partir de lo que la gente nos está diciendo que le denota esta imagen. Pueden ser varias imágenes, con esta pregunta pudieran ser varias imágenes también para hacer una selección. Sin embargo, cuidando en todo momento no saturar a la gente, no aburrir. De repente, si vemos una imagen tantas veces, dejamos como de poner atención a los detalles y entonces ya no nos está dando el resultado. Hay que ser cuidadosos nada más con esto. Supongamos que ya elegimos, ¿no?, una de las fotografías y que ahora vamos a pasar a ver eslogan, ¿no? Ponemos este eslogan, empezamos a conjuntarlo con otros elementos, por ejemplo la imagen, y tenemos aquí estas 3 opciones, ¿no? Súmate al cambio, hagamos que suceda y vivir mejor. La gente puede votar por el que más le guste, y en un caso supuesto nada más en que eligiéramos vivir mejor, pudiéramos después pasar a otro focus group en donde elegimos la combinación que nos resulta más atractiva, y entonces sería, ¿no?, esta como un poco azul claro, digamos, sobre blanco. Todo esto estaría en una gama de colores, pensando que es la gama de colores que respeta el manual de identidad del propio partido. Tendríamos gris sobre azul, o tendríamos negro sobre azul, ¿no? Y entonces en estas 3 opciones pudiéramos estar eligiendo la gama de colores que vamos a utilizar para toda nuestra identidad gráfica, digamos, de la campaña. Y aunque claro que esto va a ir como teniendo una dinámica de cambio durante la campaña, más o menos tratamos de que la campaña se pinte de estos colores en estas proporciones. Solamente son ejemplos esto, pero me parece que deja claro este tema de focus group, a qué se refiere y para qué se utiliza. Por último, herramientas para analizar y presentar tus resultados. Esto es muy interesante, porque al final pues un focus group ya casi no se hace en papel, y entonces cuando queremos hacer este tipo de dinámicas, lo más fácil es darle tabletas a las personas o teléfonos celulares en donde puedan poner sus resultados. En este caso yo recomiendo estas, Lime Survey,
Question Pro, Kahoot. Kahoot tiene una característica que es muy interesante, que es de dinámicas como de juego. Entonces podemos hacer la dinámica sobre Kahoot y a veces se le pone tiempo, a veces no se le pone tiempo, lo que sea. Y la gente selecciona como jugando, como si fuera tal cual un juego de celular, y nos da también la respuesta. Siempre estos ambientes como más lúdicos, más didácticos, suelen darnos respuestas más certeras. También tenemos aquí SurveyMonkey, y por ahí hay otra, Lime Survey, perdón, ya la había mencionado. Entonces estas son las que yo recomiendo. Todas tienen opciones o muy baratas o gratuitas, en donde se puede hacer una cuenta y luego empezar a hacer un instrumento, a ponerle las preguntas. Ahí se puede poner de opción múltiple o de respuesta directa o de imagen nada más para seleccionar, o lo que nosotros necesitemos. Son muy fáciles de usar y son muy baratas, y al final pues, nos van a permitir más o menos esto, que es presentar nuestros resultados de una forma inmediata. Luego vamos a ir viendo por ahí, en cuanto la gente empiece a contestar, luego vamos viendo, ¿no?, cómo se mueven nuestras gráficas y cómo vamos a poder presentar hasta al candidato, en este caso, o al War Room, nuestros resultados, y ya no tenemos que estar pasando al papel y copiando, y ahí con el sesgo de que alguien se equivoque a la hora de transcribir los resultados. Entonces esto, y va guardando obviamente la memoria de cómo se tomaron las decisiones estratégicas en el caso específico del Focus Group. Ya por último, por no dejar de mencionar este tipo de herramientas, podemos utilizar realidad virtual, por ejemplo, para hacer algunas dinámicas, ¿no?, y también tener excelentes resultados, a veces con estas dinámicas vivenciales. Es importante mencionar que no todas las herramientas son para todas las campañas. De repente yo estoy mostrándoles todas las herramientas que existen en el caso específico de este módulo de investigación, pero nosotros debemos de decidir cuáles de ellas vamos a utilizar. Entre más utilicemos, sí va a ser más preciso, pero a veces no tenemos los recursos, el tiempo, o estamos en un lugar en donde ni existe el servicio o la herramienta, en este caso de realidad virtual, para poderlo hacer. Entonces, pero no dejo de mencionarlo porque en campañas muy grandes se pueden hacer de estas o de otras dinámicas. Por el otro lado, se puede utilizar también neurociencia. Ya hay muchas empresas que se dedican específicamente a la neurociencia y hasta con inteligencia artificial aplicada, en donde tal cual como se ve en la imagen, ¿no?, es como de chuponcitos, se conecta a una máquina de medición de impulsos eléctricos cerebrales o hasta rítmicos de diferentes partes del cuerpo, y se van presentando, por ejemplo, las mismas imágenes, se va presentando algún tipo de situación para que las personas, a partir de sus estímulos cerebrales, nos den los resultados. Es decir, ahí la persona ni siquiera habla, digamos que lo que se leen son los estímulos a partir de los colores, de las expresiones, de un montón de cosas. A veces las imágenes se pasan de una forma tan rápida que la gente no alcanza ni a ver exactamente qué fue lo que vio, pero estas máquinas ya sofisticadas de impulsos cerebrales nos dan resultados. Ya hay muchas empresas que hacen esto, bueno, no muchas, pero sí hay empresas suficientes, digamos, en todos lados, que hacen esto específicamente para la política con aplicaciones extraordinarias. Entonces no dejo de mencionar que podemos hacer un focus group análogo, digamos, con algunas herramientas de estas de captación de datos, o lo podemos hacer hasta en papel, pero también del otro lado podemos utilizar ya tecnología para hacer cuestiones más sofisticadas, que a veces no son más o menos precisas que lo análogo. Entonces hay que usar las herramientas que están a nuestro alcance. Comúnmente hay una correlación entre la campaña que tiene recursos para utilizar este tipo de tecnología, es una campaña muy grande, por tal no va a haber problema para usarlos, y a la vez la campaña que no tiene recursos para este tipo de tecnología es una campaña pequeña, por tal tampoco es necesario utilizarlos, y los de enfrente tampoco tienen los recursos para hacerlo. Entonces en esa correlación utilicemos lo que tenemos que utilizar o lo que esté a nuestro alcance, sin jugar al Boy Scout, ¿no? Es importante que llegues a una campaña y haya recursos para hacer comunicación, investigación y todo esto, y no que tú tengas que resolver todo como puedas, porque así no funciona la estrategia. Bueno, con esto estamos cerrando entonces el tema de Focus Group y pasamos a ver los siguientes temas.